Muy buenas tardes, bienvenidos a esta Casa de Cultura de esta maravillosa localidad que es Yecla para asistir a esta mesa redonda que organiza la Cumbre Social Yecla. Una mesa redonda en torno a un anteproyecto que ha nacido polémico, que sigue siendo polémico y que me parece a mí que se va a morir siendo polémico. El anteproyecto de ley de, abro comillas, seguridad ciudadana. Tenemos con nosotros a dos invitados, a dos ponentes. Queríamos contar con una tercera ponente a la cual estamos esperando, que es Carmen Soriano Ortuño, abogada y concejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Yecla. La estamos esperando y se incorporará, si llega, evidentemente, a esta mesa redonda en cuanto pueda hacer acto de aparición aquí en la Casa de Cultura. Antes de dar paso a los dos ponentes, que van a tener una intervención de 15-20 minutos para hablar desde su punto de vista, desde cada uno de los puntos de vista del espíritu de este anteproyecto, recordar que este anteproyecto de ley nació un 29 de noviembre de 2013. Por lo menos se dio publicidad al anteproyecto ese día, esa fecha, después de un Consejo de Ministros en donde compareció en rueda de prensa el ministro actual de Interior, Jorge Fernández Díaz. Leo dos frases de lo que dijo en ese momento el ministro sobre este anteproyecto de ley. El anteproyecto no parte, dijo, de la crítica hacia la ley vigente de 1992, sino de la constatación de que 22 años después de la aprobación de esta ley era aconsejable, dijo el ministro, una nueva regulación en materia de seguridad ciudadana. También quiero recordar que esta ley contempla tres tipos de infracciones: las leves, las graves y las muy graves. Las leves van con multas de 100 a 1.000 euros para estas infracciones, las graves de 1.001 euros a 30.000 euros y para las muy graves, atención, se contemplan multas de 30.001 euros hasta 600.000 euros, que se dice pronto. Y pongo un ejemplo, y ya termino, de lo que sería una infracción muy grave, según este proyecto de ley: la perturbación de la seguridad ciudadana no constitutiva de delito en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos. Dicho esto, poniéndonos un poquito en antecedentes de lo que esta ley supone y un poquito el perfil de por qué, según el ministro, era necesaria esta ley, voy a presentar a nuestro primer ponente, nuestro primer invitado, que es Sergio Melero. Seguro que todos los que están aquí le conocen, porque Yecla es una ciudad, un pueblo pequeño, y Sergio Melero, a pesar de su juventud, ya tiene una experiencia política importante, porque es graduando de Derecho por la Universidad de Murcia y actualmente cursa el máster en abogacía de la Escuela de Práctica Jurídica de la misma, que combina con su trabajo en prácticas de una empresa de servicios de tramitación hipotecaria. Lo primero es saludarle. Sergio, muy buenas tardes, ¿qué tal estamos? Buenos días. Y a mi derecha, luchando con la tecnología, desde que ha llegado a esta Casa de Cultura, está Daniel Francisco Soriano, que es cofundador del sindicato CNT Altiplano en el año 2002 y desde ese año, desde el año 2002 al 2004, fue secretario general del mismo y de 2004 hasta 2008 fue secretario general del Comité Regional de este mismo sindicato, es decir, de la CNT. Actualmente es portavoz de prensa de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y secretario de Jurídica de CNT Altiplano. Daniel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo va la cosa? Pues nada, vamos a hacer la presentación como nos deja, que aunque no es abriendo el PowerPoint al completo, pero por lo menos se pueden ver las fotos ya que la pantalla es grande. Bueno, algo es algo, algo es algo. Vamos primero con Sergio. Sergio, cuéntanos desde tu punto de vista cuál es el espíritu de este anteproyecto de ley, por qué nace este anteproyecto de ley y sobre todo qué consecuencias va a tener una vez que se convierta en ley. Buenas tardes otra vez a todos. En primer lugar, muchísimas gracias a la Cumbre Social por la invitación que me ha realizado. Es para mí un honor poder, bueno, no es un honor explicar esta ley, pero sí intentar arrojar un poquito de luz sobre ella. Y muchas gracias a todos por venir, porque un sábado a las 6 de la tarde yo soy el primero que entiende que es bastante complicado. Entonces vamos a empezar por el principio, que es el título de la ley. Esto es un anteproyecto, todavía le queda bastantes fases en su tramitación, pero la idea es que esto se convierta en una ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Bien, anteriormente, hasta el año 92, no teníamos protección de la seguridad ciudadana. Esto es lo que antiguamente, en tiempos pretéritos ya superados, se llamaba orden público. Pero con esto de la aparición de un régimen democrático pasó a llamarse seguridad ciudadana. Ahora bien, el problema está en que esta ley protege la seguridad ciudadana, pero no la define. Por lo tanto, estamos protegiendo algo que no tenemos definido.
Así que ahí ya empieza a gestarse el problema de esta ley, que la seguridad ciudadana se entenderá de una manera o se entenderá de otra a la luz del legislador. Por lo tanto, no hay que ser muy avispado para entender que un legislador progresista entenderá la seguridad ciudadana de una manera y un legislador bastante menos progresista entenderá la seguridad ciudadana de otra manera. No obstante, siempre ha de concebirse la seguridad ciudadana, y esto no son palabras mías, son palabras, os vais a reír, de Federico Trillo en el año 91 en la tramitación parlamentaria de la ley del año 91 a la que el PP se opuso, que la seguridad ciudadana tiene que ir supeditada a las libertades y el ejercicio de los derechos fundamentales. Es decir, la seguridad pública es instrumental a cualquier ejercicio de cualquier derecho fundamental y democrático de los que están reflejados en nuestra Constitución española. Eso que decía en el 91 el portavoz de Asuntos Jurídicos Federico Trillo, al parecer se le ha olvidado en esta ley porque, como veremos, y no quiero entrar todavía en ello, articula, creo que lo tengo aquí apuntado, 32 nuevas infracciones, que no son unas cuantas más, sino que son un 160% más de infracciones de las que había. Por lo tanto, no solo doblamos, sino que doblamos y superamos en algo más las infracciones de la ley del 92. Por lo tanto, ya estamos viendo que es una ley bastante más represiva. Y una ley bastante más represiva difícilmente garantizará más las libertades fundamentales, sino que lo que garantizará más es la seguridad ciudadana. Ahora bien, ¿la seguridad ciudadana de quién? Pues a lo largo de la ponencia iremos viendo de quién se garantiza. Entonces, en primer lugar, yo por arrojar 8 características muy sencillas de esta ley y una de regalo. Primero, es un proyecto totalmente innecesario. Tenemos una ley del año 92, una ley que sufrió una turbulenta tramitación parlamentaria y en el año 93 incluso una declaración de inconstitucionalidad por aquel entonces por un Tribunal Constitucional bastante más consciente de la realidad española del Tribunal Constitucional que tenemos ahora. Por lo tanto, con retoque constitucional incluido, la ley del 92 quedó bastante decente y hasta ahora teníamos una ley que tenía 2 años, era mi hermana pequeña, porque tenía 2 años menos que yo, tenía 21 años, yo tengo 23. Pero no se apreciaban motivos de su reforma. Bien, el gobierno, en una estrategia de Goebbels, es decir, crea el problema y entonces dice, tenemos la solución, nos crea un problema, que es que nos dice que hay mucha doctrina constitucional nueva que hay que aplicar a la nueva ley, o sea, a la nueva realidad española, que son las TICs, es decir, las nuevas tecnologías de la información y mucha doctrina constitucional, pues que ha hecho que la ley del 92 se quede desfasada, lo cual es mentira, porque dice que hay reiterada doctrina jurisprudencial sin citar ni una sola sentencia en la exposición de motivos, cosa que ya empieza a darnos una idea de que es más o menos una tomadura de pelo. A partir de ahí, nos dice, y esto es muy gracioso, que es que en los 2 años de legislatura se ha ejercido ampliamente el derecho a la manifestación, como si eso fuera algo malo, ejercer el derecho a la manifestación en estos 2 últimos años de legislatura. Por lo tanto, ya la necesidad se crea, porque según ello hay doctrina jurisprudencial que no nos citan y porque se ha ejercido mucho un derecho que tenemos el derecho a ejercitar, valga el juego de palabras. Así que, primer argumento, fuera, o sea, es totalmente innecesario. Luego, es una reforma caprichosa, y esto lo uno a la innecesariedad. ¿Por qué es caprichosa? Porque, y esto también lo dice en la exposición de motivos, dice que han aparecido nuevas conductas violentas y antisociales desde el año 92, también sin citar ninguna. Difícilmente yo no he apreciado, o no he sido capaz a lo mejor de apreciar, que del 92 hasta ahora hayan aparecido nuevas formas de violencia en la sociedad española, incluso al revés. Ha descendido la criminalidad bastante desde el año 92 hasta ahora, por lo tanto, no hay justificación ninguna para más que doblar el número de sanciones administrativas. Luego, tenemos otro matiz de esta ley, que además también es bastante reiterado, que es la violación continua del principio de proporcionalidad. Ya se han dicho que las faltas graves tendrán hasta 30.000 euros de multa. Las muy graves, que en la anterior ley no existían faltas muy graves, sino que eran una gradación cualificada de las graves, pero aquí sí que se meten 7 faltas muy graves, tienen hasta 600.000 euros de multa. Ahora bien, es que hay que ver cuáles son las faltas muy graves. Es que una falta muy grave
es la del 34.2, que es la convocatoria por cualquier medio o asistencia a cualquier reunión o manifestación desde que haya finalizado la campaña electoral, es decir, desde el viernes a las 12 de la noche hasta el domingo a las 12 de la noche que termina el recuento o la votación, o a las 8 de la tarde, porque esto lo fijarán por reglamento. Por lo tanto, a todos nos recuerda las manifestaciones de 2004 con los famosos atentados del 11M o las manifestaciones del 15M, y ya voy vislumbrando algún colectivo que se podría haber afectado. Resulta que nos pueden caer hasta 600.000 euros de multa por convocar una manifestación un sábado día de reflexión. Bien, se aprecia que posiblemente conforme a la legislación electoral esto no sea adecuado, pero una cosa es que no sea adecuado y otra cosa es que estemos castigando a cada ciudadano con hasta 600.000 euros de multa por hacer esto. Y luego tenemos otros muchos ejemplos que tampoco quiero reiterar, pero por ejemplo, es que la perturbación de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de manifestaciones frente a asambleas legislativas o las Cortes Generales también tendrá hasta 30.000 euros de sanción, y si se realiza 3 veces en un año, hasta 600.000 euros, porque se convierte en muy grave. Y decimos, bueno, sí que es cierto que puede ser grave una manifestación frente a una asamblea legislativa o un congreso de diputados en la que no dejemos entrar a todos los diputados elegidos democráticamente. Bien, pero es que esta falta incluye que aunque no estén reunidos, también se sanciona. Por lo tanto, manifestarse en frente de un congreso vacío tendrá hasta 30.000 euros de multa, pudiendo llegar hasta los 600.000 si se realiza 3 veces. Por lo tanto, ya estamos viendo, y así una y otra, y no quiero entrar porque la plantación de marihuana, el consumo de alcohol, también son faltas leves que pueden estar castigadas con hasta 1.000 euros y si se realizan 3 veces con hasta 30.000. Entraremos sobre ello. Otra cosa que viola, el principio de tipicidad, que esto puede sonar un poco raro. El principio de tipicidad lo que dice es que no se puede sancionar nada que no esté expresado en la ley, ¿vale? Que esté tipificado en la ley. Es un principio de derecho sancionador, tanto penal como administrativo. Pues bien, tenemos ejemplos, como por ejemplo, el que ha dicho el moderador, la perturbación grave de la seguridad ciudadana, sin que nadie sepa lo que es perturbar gravemente la seguridad ciudadana, porque tenemos la perturbación muy grave de la seguridad ciudadana, la perturbación grave de la seguridad ciudadana y la perturbación de la seguridad ciudadana, que corresponde a muy grave, a grave y a leve. Pero no sabemos cuáles son los criterios que se aplicarán para decir que se perturba la seguridad ciudadana de una manera muy grave, de una manera grave o de una manera leve, porque no están en la ley. Por lo tanto, violamos el principio de tipicidad. Pero bien, es que este no es el más gracioso que hay. Es que tenemos el del 35.16, que, por ejemplo, las manifestaciones públicas, escritas o verbales, efectuadas a través de cualquier medio de difusión, tendrá pena de hasta 30.000 euros, sanción administrativa. Y tenemos otro por el cual las ofensas a España también serán sanciones graves, sin que nadie sepa qué es ofender a España. Yo, de broma, la primera vez que expliqué esta ley decía que yo posiblemente ofenda a España unas 15 veces al día. Teniendo en cuenta que si lo haces 3 veces en un año se convierte en falta muy grave con hasta 600.000 euros, yo estoy cometiendo 5 faltas muy graves al día, que al saldo sale a 3 millones de euros, ¿vale? Entonces, sin que nadie entienda qué es ofender a España, pues la ley lo castiga. Seguimos con el quinto, que atenta también contra el derecho fundamental a la libertad de expresión, que se fija en el artículo 20. Pero no solo eso, sino también contra el control de la legalidad de la actuación administrativa. Es decir, todos los ciudadanos tenemos la obligación de que nos controlen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero también tenemos el derecho de denunciar esa actuación administrativa de ese órgano, que es la policía o la Guardia Civil, si lo hacen mal, y está reflejado en el artículo 106 de la Constitución española. Pues este también se viola. ¿Y cómo se viola? Pues, por ejemplo, se castiga en el 35.12, que es el que he dicho, la ofensa o ultraje a España por cualquier medio. O sea, por cualquier medio, yo no sé si será la conversación con mi vecina en el patio de luces, pero también podría serlo si lo escucha algún policía, porque por cualquier medio. Por lo tanto, ¿dónde está la libertad de expresión? Sobre todo, como enganchen por banda a algunos medios de comunicación o a algunos periodistas, es sancionable a la luz del 35.12. Pero es que en el 36.4, como falta leve,
Pero repito, es que aquí todas las faltas, si se hacen 3 veces en un año, se convierten en faltas graves. La toma de imágenes a la policía en su actuación en actos públicos o manifestaciones, y luego dice una serie de cosas, cuando puede afectar a su seguridad personal, a su seguridad familiar. Obviamente, si tomamos imágenes, no podemos garantizar que no va a afectar a la seguridad personal del policía, sobre todo si el policía está dando porrazos a los manifestantes, como se está viendo últimamente. Pues también se prohíbe tomar imágenes a los policías. Esto viola frontalmente el artículo 106 de la Constitución, que es el que he dicho, que es el de controlar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en su actuación administrativa. Porque si un policía comete una ilegalidad en el ejercicio de sus funciones y yo no puedo tomar imágenes, ahora veremos que, conjugado a la presunción de veracidad de todo lo que dice el policía, que también establece esta ley, difícilmente yo puedo acreditar en un procedimiento judicial una prueba en contrario de lo que ha hecho ese policía si no tengo imágenes o fotografías. Así que se me está vedando un elemento probatorio en un procedimiento judicial tan fuerte como es un vídeo. Obviamente un vídeo puede desmontar cualquier declaración de un agente, pero si me están sancionando con 1.000 euros o con 30.000 euros tomar un vídeo de un agente, difícilmente yo lo puedo acreditar luego en un procedimiento si está sancionado que yo tome pruebas. Así que